buenos días telepensantes, 20 de enero, ya es día viernes, se viene, espero que para todos ustedes un agradable fin de semana. Y bueno, se rechazó la acusación constitucional interpuesta por el Partido Republicano hacia el ministro Giorgio Jackson. ¿Con quién partimos? ¿Con republicanos o con Giorgio Jackson? Primero voy a decirles que se rechazó con 68 votos a favor, 76 en contra y hubo 6 abstenciones. Vamos a ver mejor las declaraciones del acusado, pero son las declaraciones después de la votación. Pongan atención. No tenía ningún fundamento en derecho y por lo tanto que muchas veces se trataba de diferencias políticas que son legítimas. Yo creo que fue lo que sopesó y lo que inclinó la balanza tanto de los parlamentarios y parlamentarias oficialistas, a quienes por supuesto agradezco por su respaldo, como también de quienes no son del oficialismo, incluso quienes son de la oposición y dieron el paso y cruzaron una frontera que es difícil de cruzar y que hoy día también nos dan una lección al momento de rechazar o abstenerse respecto al fondo en esta acusación constitucional. Es como que le volvió el alma al cuerpo al señor Jackson, ¿no? ¿No será mucha la patudez decir que no habían argumentos jurídicos como para que esto se aprobara? ¿Realmente van a decir eso? ¿Sabes cuál es el problema de todo esto? Que esto después sale en la tele. Entonces la gente después se queda con la sensación de que efectivamente Republicanos hizo una acusación sin argumentación jurídica como corresponde. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a ver el video de la intervención de la diputada Gloria Navellán. En algunos aspectos nomás de la acusación, porque la acusación tenía 4 capítulos, telepensantes. Acá, ministro, por su intermedio, presidente, quiero ser bien clara. Acá no es solamente pecado de acción, también es pecado de omisión. Y usted, desgraciadamente, en el año que lleva en 2 ministerios dentro de este gobierno, no ha sido capaz de actuar de la manera que corresponde. Recordemos su paso por las Express, donde no solamente no fue capaz de presentar ninguna ley que a la gente le importara acá en este Congreso, sino además lo único que cosechó de todas partes, ministro, por su intermedio, presidente, fue desprecio por su manera altiva de mirarnos a nosotros los diputados. Mire, ministro, por su intermedio, presidente, la verdad, usted se merece no solo 5 años sin ejercer cargos públicos, usted se merece no ejercer nunca más un cargo público. Gracias, presidente. Bueno, entonces Gloria nos pone un poquito en contexto y nos explica que realmente las acusaciones que se hicieron al señor Jackson son reales y obviamente tienen un sustento jurídico. Les voy a leer el resumen de la acusación. Son 4 capítulos, como les contaba, y para que entiendan la gravedad. Capítulo primero: infringir gravemente y dejar sin ejecución la ley 19.253, que establece las normas sobre la protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. La ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica de presupuesto para el sector público correspondiente al año 2022. Ese es el primer capítulo. El segundo: infringir gravemente la Constitución Política de la República y las leyes al vulnerar el principio de probidad e imparcialidad dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Se acuerdan todo lo que estuvo relacionado con la subsecretaria y que después incluso le cortaron la cabeza a la subsecretaria? Bueno, esto está relacionado con eso. Y el haber acusado a una funcionaria de gobierno de delito como motivo de desvinculación del cargo, omitiendo como verdadera causa las instrucciones indebidas que se le dio a dicha funcionaria en el marco del CIA. ¿Ven? Vamos al capítulo tercero. Dejar sin ejecución la ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indican por no implementar oportunamente en lo relativo a la atención de niños gravemente vulnerados en sus derechos. También se estaba responsabilizando a la subsecretaria y también hubo un cuento ahí con ella. Capítulo 4. Dejar sin ejecución la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia por no implementar oportuna y adecuadamente las oficinas locales de la niñez,
pese a existir planes pilotos, autorizaciones presupuestarias, presupuestos autorizados por ley y un marco reglamentario suficiente para la puesta en marcha de las referidas oficinas locales. Bueno, si atentar en contra de la niñez a ustedes no les parece grave o no les parece tener sustento jurídico, porque esto es que no cumplió su labor. Pero bueno, siempre se corta el hilo por lo más delgado. ¿Y por qué razones algunos militantes de centro o de partidos de derecha se abstuvieron o simplemente votaron en contra? Es difícil de entender. Ya vamos a ver qué fue lo que pasó Hannes Kaiser. El historial del ministro Jackson en su trayectoria política es conocido y es importante traerlo a colación para saber quién es el acusado y el porqué de sus acciones. Pretendo no que lo juzguen por su historia, sino que consideren su historia como parte constitutiva de una forma de hacer política que se encuentra reñida con las normas de la moral, de las buenas costumbres y de la ley. Cuando era diputado, fue duramente cuestionado por haber informado falsamente a la opinión pública que destinaba parte de sus ingresos a donaciones, en circunstancias que era una autodonación para campañas futuras del propio partido del acusado y por lo tanto para él mismo. Dañó la fe pública y engañó a este hemiciclo con las donaciones que él mismo recibía. Por esto fue sancionado con el 2% de su dieta por la Comisión de Ética de esta corporación. Esto por haber dañado la institucionalidad de este Parlamento. El ministro Jackson respaldó o preparó 11 acusaciones constitucionales en el pasado, la inmensa mayoría de las cuales no tuvo un respaldo jurídico mínimo para ser presentada. Nosotros podemos con certeza decir que la institución de la acusación constitucional como tal fue degradada para servir a objetivos políticos. Pretendemos, eso sí, en el curso de esta acusación, demostrar que el estándar con que tratamos esta institución republicana no es comparable con las acusaciones constitucionales que el acusado ha presentado durante su carrera política. Esto en razón de la potencia de la prueba reunida y de la solidez de los argumentos que expondré ante ustedes, honorables colegas. Señor presidente, si la defensa pudiese prestarme algo de atención, gracias, le va a servir probablemente para la respuesta. Y si no, nos pueden interrumpir los diputados. Muchas gracias. A partir del 18 de octubre del 2019, el ministro, entonces diputado, realizó una serie de acciones que rayaban en la violación de las normas más básicas de convivencia política y democrática y en algunas ocasiones probablemente violentaron los límites que establece la ley, como en el caso de un tuit escrito el 3 de octubre del 2020 en que trataba de criminal a un funcionario policial imputado, pero aún no condenado por la justicia y que... Ahora, ¿quiénes son los que marcaron la diferencia el día de hoy? Como ya les contaba, algunos participantes independientes, como ya les contaba, algunos independientes, pero ligados al centro y ligados a la derecha, no independientes de izquierda. Vamos a ver en detalle. La señora María Jimena Osandón, profesora de inglés, Partido Renovación Nacional, diputada por el Distrito 11, Región Metropolitana, abstención. Eduardo Durán Salinas, ingeniero civil, economista, político de Partido Renovación Nacional, diputado por el Distrito 13, Región Metropolitana. ¿Cómo votó? Abstención. Andrés Celis Montt, egresado de la carrera de Derecho, político del Partido Renovación Nacional, diputado por el Distrito 7, Región de Valparaíso. Este señor simplemente no votó, no se presentó. A ver, ¿cómo se lo explico? Doña Erika Olivera, la destacada deportista, es actualmente independiente, pero siempre llega al Congreso en cupo Renovación Nacional. ¿Cómo votó? En contra. El señor Joaquín Lavín Jr., licenciado en Administración y Dirección de Empresas, político del Partido Unión Demócrata Independiente, la UDI, diputado por el Distrito 8, Región Metropolitana de Santiago, entre los periodos 2022 y 2026.
Fue diputado por el Distrito 20 en el periodo anterior. ¿Cómo votó el señor Lavín? Abstención. Curioso, jamás lo vimos venir. El señor Francisco Pulgar Castillo, cientista criminalístico, perito forense, activista medioambiental, político de la región del Maule, vale decir Distrito 17. ¿Cómo votó el señor Francisco? Abstención. Este señor militaba en el PDG. Joana Pérez votó en contra, también ex PDG. Karen Medina no fue ex PDG. Miguel Ángel Calisto votó en contra. Es independiente, pero militaba en la DC. Esto se trata de los argumentos que había de fondo, de los niños, de las infracciones. Así que queremos agradecer a la bancada del Partido de la Gente, a la bancada del Movimiento Social Cristiano y a la bancada de Chile Vamos por haber estado a la altura de las circunstancias. Lamentamos, sin embargo, profundamente que algunos, descolgados de sus propias bancadas, hayan permitido hoy día que ganara la impunidad. Y como dice cierto sector político, mi querido telepensante, yo le voy a decir lo mismo. Esto es sin perdón ni olvido, porque justificaciones para esta acusación constitucional habían de sobra. ¿Y por qué les digo esto? Porque no podemos seguir votando por esta gente, porque esta gente es parte del problema. Ahora les traje la siguiente declaración del Consejo Nacional de Televisión. Y yo la verdad, no sé si esto fue un error de los que hicieron la dictadura constituyente, pero por favor pongan atención a esto. Consejo Nacional de Televisión aclara que elección de integrantes del Consejo Constitucional no tendría franja electoral. Se los traduzco. El Consejo Constitucional son los convencionales constituyentes. Acuérdense de que todo esto lleva un lavado de imagen y como los constituyentes en su minuto se portaron tan mal, obviamente no podemos repetir el título de los personajes. Por lo tanto, con esto, queridos telepensantes, mejor les voy a seguir leyendo. La reforma que habilita el nuevo proceso constituyente, Ley 21.533, no contempla una franja electoral en televisión para la elección de los integrantes del Consejo Constitucional en mayo. El plebiscito de salida será contemplado para el 17 de diciembre. Sí contará con propaganda electoral en televisión de libre recepción. Telepensantes, no les voy a leer el comunicado completo porque yo creo que ya con lo que les acabo de leer les queda absolutamente claro qué es lo que está pasando. Yo insisto, esto yo no sé si fue un error o lo hicieron de manera intencional. ¿Cómo la gente se va a informar de quiénes son los personajes que van a redactar una nueva constitución para nuestro país? Porque recuerden que el título de esta reforma constitucional es para la elaboración y aprobación, o sea, no nos están dando la opción de rechazar, de una nueva constitución. Entonces, ¿cómo pretenden que la ciudadanía, cómo pretenden que un señor de la tercera edad, que no tiene acceso, por razones obvias, a redes sociales, se informe de quiénes son los candidatos? ¿Me lo pueden explicar, por favor, ustedes? Que yo realmente pelando el cable con esta situación, perdonen el chilenismo. ¿Pueden entenderlo? Insisto, cuando gran parte de la población chilena es analfabeta digital, sea bueno o sea malo, da lo mismo. Yo creo que a un señor de la tercera edad la verdad es que poco y nada le interesa estar metido en las redes sociales. Explíquenme. ¿Esto es democrático? ¿Cómo se los planteo? Bueno, ustedes son telepensantes, así que podrán sacar sus propias conclusiones y todas las complicaciones que implica que no exista franja electoral para la elección de los famosos convencionales que ahora son consejeros. Bien, fiscales afirman que informaron en noviembre al gobierno sobre la presencia de las maras salvadoreñas en Chile. Las maras salvadoreñas son grupos narcoterroristas, crimen organizado del Salvador. Precisamente los que se están yendo de El Salvador porque el señor Bukele, el presidente de El Salvador, está siendo bastante estricto con la delincuencia y el crimen organizado. Les voy a leer lo comunicado por ex ante. El fiscal Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, aseguró a ex ante que en noviembre del año pasado la asociación informó a los subsecretarios del Interior Manuel Monsalve, Prevención del Delito Eduardo Vergara y de Justicia Jaime Gajardo, en reuniones por separados, de la presencia de las maras y el Tren de Aragua en Chile. Pese a eso, el subsecretario Monsalve aseveró hoy
que no tenía información ni de las policías ni de inteligencia que alertaran de la presencia de las pandillas salvadoreñas. ¿Qué dijo Carolina Toá? Afirma que no existen elementos concretos sobre la llegada de la peligrosa banda a Chile. A ver, cuando a uno, y se los digo porque ya me acaba de pasar, lo acusan de fake news, y cuando uno ve que las fake news realmente vienen desde el gobierno, esto ya es como un chiste. ¿Cómo es posible que ya en varias oportunidades hayan salido fiscales a desmentir a las autoridades de gobierno? Explíquenme. ¿Cómo pueden lavarse las manos de esta manera? Y mientras tanto, les voy a traer solo un ejemplo. Un lamentable y triste ejemplo. Un niño de 13 años en riesgo vital tras ser baleado en la cabeza. Esto es un ejemplo. Hasta el momento se están indagando las cámaras de seguridad que existen en el sector, como el empadronamiento de los testigos, porque no se ha determinado la causa. Un menor en riesgo vital. Y los ministros, subsecretarios, se hacen los locos en vez de enfrentar la situación, diciendo que Fiscalía no les avisó. Es que esto ya es increíble. Ya vimos durante la semana el video del funcionario de la PDI pidiéndole una reunión secreta a los parlamentarios en relación al mismo tema. Obviamente no pueden hablar esto a la luz del... con la opinión pública encima, ¿no? Porque si nos enteramos nosotros, los delincuentes también. Ya no hay que ser muy clear para entenderlo. Bueno, mi querido telepensante, con esto me despido el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden compartir este contenido. Es muy importante que seamos todos parte de la batalla cultural. Es la única manera de salir adelante, de que la opinión pública sepa lo que realmente está pasando. Porque después salen los diputados, los parlamentarios del oficialismo mintiendo o con niveles de hipocresía que ya son descarados, o subsecretarios y ministros diciendo que no tenían información concreta, pero ¿quién se entera que los fiscales salen a desmentirlos? Muy poca gente. Entonces es muy importante que pongan un like, que nos dejen un comentario, que compartan este contenido, no les dé vergüenza, es absolutamente gratis. Y les quiero recordar que el día de hoy tenemos programa de la Vane Kaiser. Espero hayan visto la columna del día miércoles en relación al señor Guido Girardi. Soy Claudia Ormeño para Esfera Pública. Los dejo con el siguiente video a continuación. Adiós. Lo que hizo su padre no le gustó. No lo hubiese hecho yo. Vecinos y vecinas, tenemos una gran noticia para la salud pública de nuestra comuna. El obtener recursos a partir de la valorización del uso del suelo en la medida en que crece la ciudad y después vender mucho más caro de lo que se compró no es una forma que a mí me guste. Acabamos de aprobar en Consejo Municipal la compra de la ex clínica Sierra Bella. Es una gran inversión municipal, cerca de 8.200 millones de pesos destinados a fortalecer la salud pública. Te amo, siento. Llamatrina, de mi corazón te amo, me encuentro. Vamos a paso firme hacia un buen vivir en la comuna de Santiago. Iracy Hasler tiene realmente un desastre en el centro. Y yo creo que Iracy Hasler no dio el ancho, porque se acostumbró a hacer nada más que con lo que decía aquí Iván Podúgel otra vez, una niña millonaria que llegó a un cargo que le quedó grande. Con grandes noticias de inversión que es patrimonio para nuestra comunidad y que queremos dejar como legado para la ciudad de Santiago. Que logramos hoy día en Santiago, debemos lograrlo también a nivel nacional. El día de hoy les voy a hablar de una cosa muy importante que descubrí. El camino del éxito. Sí, si tú te preguntas por qué estoy hablando así y esas cosas, es porque este es el camino del éxito. Lo que pasa es que si tú quieres que te presten atención y que te quieran y te regalen florcitas y arcoíris, tú tienes que hablar así, como yo. La clave del éxito es hablar como guagua. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Su padre vendió por trato directo un terreno al fisco para viviendas sociales en Punta Arenas. Y ese terreno era también de propiedad de un militante de la democracia cristiana, Juan Morano. Cuando Morano era alcalde de Punta Arenas, cambió el uso de suelo de agrícola residencial y en una negociación directa se le vendió al serbio este predio. Pasó de costaba 5 millones de pesos aproximadamente el avalúo fiscal,
y se vendió en 1.340 millones de pesos. Posteriormente, en algún momento la Contraloría objetó esto y después lo aceptó, se dio vuelta a la Contraloría. No estoy diciendo que esto sea ilegal, estoy diciendo si es que este es justamente el método que no le gusta para ganar dinero. A mí no me gusta. Este método. No, a mí no me gusta. Lo que hizo su familia no le gustó. El obtener recursos a partir de la valorización del uso del suelo en la medida en que crece la ciudad y después vender mucho más caro de lo que se compró no es una forma que a mí me guste y yo creo que de hecho una de las propuestas que nosotros hemos hecho dentro de nuestro programa es la creación de un banco de suelo de uso público justamente para la construcción de viviendas sociales. O sea, lo que hizo su padre no le gustó. No lo hubiese hecho yo.